primer lugar, quiero agradecer la participación a todas las empresas que hoy están aquí, Coach and Play, R.E, Pecas Voladoras y María Corretge, que nos van a ayudar a que esta jornada se desarrolle lo mejor posible. Y quiero disculpar a Carlos Adín, director del Servicio Navarro de Empleo, que bueno, iba a venir a estar con nosotros, decir unas palabras, pero por cuestiones personales no ha podido asistir. Esta es la jornada, la primera iniciativa de este programa Lidera aquí en La Ribera y bueno, vamos a hacer formación para directivos y para altos cargos de empresas. Mi nombre es Irene, pertenezco a Tactio, nosotros somos una consultora especializada en pequeña y mediana empresa y actualmente somos unas 120 personas que nos esforzamos por aportar soluciones estratégicas de ámbito comercial, producción, organización, para ayudar a empresarios y empresarias a alcanzar sus objetivos y llevar sus empresas al siguiente nivel y construir un país mejor. Como todos los que estamos aquí sabemos, el activo más importante de las empresas son las personas, por tanto la comunicación es esencial para que una empresa funcione, especialmente en momentos difíciles y complicados como los que venimos viviendo todos estos meses de la pandemia, donde la comunicación se convierte en algo clave. Así que todavía un factor más que hace que la jornada de hoy sea un tema bastante importante en este momento. La jornada de hoy se va a dividir en 3 partes. El taller práctico, vamos a construir en conjunto el decálogo de la comunicación interna y externa empresarial. Lo vamos a hacer de una forma muy divertida, con ponencias y con una metodología de juego que se llama Lego Serious Play, que la vamos a explicar ahora más tarde. Después presentaremos este decálogo y hablaremos un poquito de sus conclusiones. Y por último, Domingo Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de La Ribera, pues despedirá la jornada. Esperemos que disfruten y voy a dar paso a Daniel, que nos va a explicar un poco cómo vamos a funcionar y esta dinámica de juego. Vamos a trabajar, como decía Irene, sobre la comunicación interna y externa. Y hay como 2 niveles. Uno, queremos conocer también qué opináis vosotros, qué es lo que conocéis, qué es lo que vivís en vuestras empresas, para contrastarlo también con la mirada igual más experta que nos van a dar Raquel Ecenarro de R.E y Óscar Rodríguez de Tactio, ¿vale? Hace 25 años largos, cuando estábamos ya todos por aquí, salen las primeras Nintendo y Game Boy. ¿Recuerdáis? Aquellas maquinitas. Y en aquel momento Lego hace una bajada de ventas muy potente, porque los niños en vez de comprar juguetes, empiezan a comprar tecnología. Y ahí se plantean despedir gente, se plantean quitarle calidad a las fichas, en vez de darle 4 baños, solo 2 baños, un montón de cosas. Y tienen 2 opciones. Uno, o traemos un consultor gurú, esta gente lista que saca la empresa adelante, o somos nosotros internamente los que sacamos la empresa adelante. Y optaron por la segunda, y es verídico, ¿eh? Pusieron fichas, pusieron una mesa, y empezaron a pensar cómo sacamos la empresa adelante. Lo hicieron tan bien que han sido marca número 1 durante muchísimos años. Ahora están otra vez perdiendo mucho dinero. Y aquella metodología que inventaron en la empresa, la Universidad de Dinamarca dijo, ostras, ¿qué ha funcionado aquí para que esto vaya tan bien? Y crearon un método científico. Digo científico porque hay un montón de pilares, pero solo voy a decir dos cosas, ¿de acuerdo? Uno, está demostrado que nunca nadie en la vida se olvida de jugar. Jamás. Ni con 120 años, ni con demencia, ni con Alzheimer. Nos puede gustar más o menos, pero el juego es ADN. Y 2, y solo os pido que me creáis. Luego podéis decir que soy un friki, no tengo problema, pero creerme este rato, ¿vale? Está demostrado científicamente que los dedos están conectados en más del 90% con el cerebro. De ahí que el juego sea muy rápido, que no os dé tiempo para construir ni pensar. ¿De acuerdo? ¿Os atrevéis a jugar? Hombre, tan emocionados no me lo digáis, ¿eh? Porque yo soy de los que... ¿Os atrevéis a jugar? Todo lo que esté enganchado, soltarlo, por favor. En las mesas, sí. Todo lo que veis que está enganchado, ir soltándolo, ¿vale? Primer reto. Cada uno el suyo. No, somos una empresa, no. Cada uno el suyo. Tiene que hacer la torre más alta de la mesa, ¿vale? Construir una torre la más alta de la mesa. Tenéis 1 minuto y empieza ya. Tiene que ser la más alta de la mesa, ¿eh? La torre más alta. 3, 1, tiempo. Esto es como Masterchef, ¿eh? ¡Tiempo! Chicos, chicas, primera pregunta importante. ¿Hay alguna torre igual en la mesa? No. ¿Hay alguna torre que se parezca a otra en la mesa? Sí. Sí, y depende para quién, ¿vale? Porque donde yo veo parecido, puede que alguien no vea parecido. ¿De acuerdo? Esta es la base del Lego. Habéis tenido el mismo reto, habéis tenido el mismo tiempo. En la mesa estaban las mismas fichas. Ya, pero han cogido las buenas, pues andar más rápidos, ¿vale? Con el mismo tiempo, reto y fichas,
cada uno construye lo que quiere y todo lo que hay en la mesa son torres. Cuando hablemos de comunicación, no vale que digáis, qué chorrada ha dicho o no estoy de acuerdo, no. Cada uno tiene su punto de vista y eso es lo importante de esto, ¿vale? No que convenzcamos ni que estemos de acuerdo, sino que abramos la mente a conocer diferentes puntos de vista. El que tenga la torre más alta en la mesa, que la mueva. Me hace gracia, porque como es la propia, hacen así. Si fuera la de otro, soltamos la torre, soltamos todas las fichas, movemos la mesa, soltamos todo, movemos la mesa, ¿vale? Os he visto habilidosos y habilidosas, vamos a complicarlo un pelín, ¿vale? Vamos a hacer un puente, pero esperar, ya hay gente con fichas, esperar. Un puente, tiene que ser el más largo, con lo cual podéis saliros de aquí, ¿vale? Puente, por arriba y por abajo. Como es más difícil, os doy más tiempo. 1 minuto y 5 segundos y empieza ya. El puente más largo de la mesa, 1 minuto. Puente y largo, ¿eh? Puente tiene por arriba, puente tiene por abajo. El puente más largo. El puente más largo. Que aguante peso. Joder, es que veo cada puente que vamos. Que aguante peso. Chicos, ¿hay algún puente igual en la mesa? No. ¿Hay algún puente que se parezca a otro en la mesa? ¿Tu nombre es? Isabel. Puede y depende para quién, ¿vale? ¿Alguien puede decirme que esto que ha hecho Isabel es un puente? Venga, ingenieros. Un puente. Está medio hacer. Es un buen comienzo. Vale. Y en vez de así, si esto fuera así, ¿sería un puente? Esta es la segunda parte más importante del Lego. En vez de pensar, perdóname, menuda mierda puente ha hecho Isabel, la clave está en pensar qué está viendo ella aquí para ver un puente donde yo no lo veo. ¿Vale? Lo mismo que antes. Cuando hablemos de comunicación, habrá cosas que os funcionen más, cosas que os funcionen menos. ¿De acuerdo? La idea no está en que estemos de acuerdo, ni en que os vayáis con lo que sabéis, sino que por lo menos os retéis a decir, ostras, ¿qué estará viendo ella ahí para ver una oportunidad en la comunicación que yo no veo? ¿O qué está viendo él ahí para ver un problema donde yo no lo veo? ¿Vale? Esta es la segunda parte más importante del Lego. Igual a alguno le ha extrañado que ni os hemos dejado que os presentéis, ni nada, ¿no? O sea, hemos empezado directamente. ¿Por qué nos hemos dicho que os presentéis? Porque vamos a presentarnos con Lego. ¿Vale? Tranquilos, ¿eh? Imaginaos que esta es mi vida. ¿Vale? Esta es mi pareja, que no se va a enterar, pero es alguien muy importante en mi vida, con mucho peso, realmente me mantiene muy en tierra. He puesto un cofre en medio porque nos encanta viajar, es como nuestro tesoro. Todo lo que ahorramos o lo poco que ahorramos es para descubrir lugares, países. He puesto una ventana con un tigre arriba porque me encanta trabajar con gente. También es como una ventana abierta todos los días. Y he puesto una columna con escalera porque en la vida tengo que tener siempre un reto, algo que me enchufe, algo que me ponga en marcha, menos el régimen, algo que realmente me conecte, ¿vale? ¿Qué quiero que hagáis? Que os presentéis. Quiero saber quiénes sois, qué os gusta, hobbies, dónde trabajáis, cuál es vuestra profesión, ¿vale? 2 cosas. 1, no busquéis en la mesa ni vuestra pareja ni vuestras empresas, no están. Cualquier ficha vale para cualquier cosa, ¿vale? Cualquier ficha vale para cualquier cosa. Y 2, no penséis mucho, dejaros llevar, hacerme caso con lo que decía de los dedos. Ir poniendo fichas de quiénes sois, vuestro entorno, cosas importantes, en qué trabajáis, a qué os dedicáis, ¿vale? 1 minuto y medio. Tiempo. Va a haber diferentes estancos de comunicación externa, interna, etcétera, y van a ser Raquel y Óscar los que vayamos introduciéndonos e iremos jugando en medio de sus explicaciones, ¿de acuerdo?
vuestra es la palabra. Sí, no os preocupéis porque no va a empezar la chapa y vamos a dejar de jugar. Vamos a estar jugando toda la tarde, ¿no? Eso es. Y no vamos a dar la chapa. Bueno, eso depende de quién lo mire. Como ha dicho Daniel, hay diferentes puntos de vista, así que alguna gente ya se habrá aburrido solo con el minuto que he hablado. Entonces, la cosa es que se trataba de enmarcar el tema de la comunicación interna y externa de una forma diferente y por eso hemos tratado de darle, bueno, pues de esta forma además colaborativa entre 5 empresas diferentes, bueno, pues buscar que os quede algo y que podáis llevaros algo útil a vuestra casa y a vuestras empresas. El primer concepto que queríamos fijar es que la comunicación no se puede entender en el minuto 90 del partido o en el descanso, sino que tiene que formar parte de la elaboración, de la creación de tu producto, de tu servicio, de tu propuesta de valor. Que la comunicación, cuando no la tenemos en cuenta a la hora de concebir ese producto, ese servicio, es cuando igual empiezan los problemas, ¿no, Raquel? Así es, cuando no nos damos cuenta de que queremos comunicar y no somos proactivos comunicando, estamos comunicando también, pero no lo hacemos como queremos seguramente, ¿no? No lo hacemos de una manera, como os decía, proactiva, sino a veces reactiva. Os quiero felicitar a todos los que estáis aquí porque el hecho de que estéis participando en este taller ya os predispone de alguna manera en favor de la comunicación, ¿no? De eso que Óscar y yo, o al menos yo, llamo en muchos casos acto de fe, porque nos cuesta a los que vivimos para y de la comunicación, pues casi un acto de fe, y además somos apasionados convencer a mucha gente de que la comunicación es importante, de que estamos comunicando siempre, de que lo que no se comunica no existe, y esto es un concepto también importante, y que en la medida de lo posible tenemos que trabajar la comunicación. Hay infinitas definiciones de lo que es la comunicación y vosotros las conocéis muchas. Sí, he dicho, definid teóricamente, ¿qué es la comunicación? La comunicación es ese intercambio, esa interacción que tenemos normalmente entre personas o entre entidades que utilizan un mismo código de signos, ¿no? Y nos sirve, si no utilizamos el mismo código de signos, comunicamos. Si yo me pongo aquí a hablar en japonés, no me entendéis nada, ¿no? Ya he roto la comunicación. Bueno, eso es la comunicación definida de una manera sencilla, unas reglas semióticas que son genéricas. Sobre el proceso del mensaje también igual tienes que decir algo, ¿no? Tengo que decir mucho, y lo vais a entender rápido. Hay un diagrama de flujo de la comunicación, ¿vale? Y debemos tenerlo en cuenta, y ya os adelanto el final de este pantallazo, ¿no? Es el mensaje, es lo fundamental de la comunicación. Por un lado está lo que nosotros queremos contar. Daniel, Óscar y yo hemos venido aquí a contaros una serie de cosas. Tenemos una imagen mental de qué es lo que vamos a contar. Ya, pero ¿y sabemos contar lo que realmente hemos ideado en nuestra cabeza? Pues a veces no. Y ya tenemos ahí una pérdida, una brecha en comunicación. Luego está lo que vosotros escucháis y lo que oís, que como sabéis, escuchar y oír no es lo mismo. Pero luego además lo que comprendemos, y si luego ya pensamos en lo que retenemos de la sesión de hoy, cuando salimos de aquí hemos retenido pues a lo mejor un 50%, y además seleccionamos con lo que queremos quedarnos. Si os lo pregunto 3 días después, ya la retención es menor. Bueno, todo esto que vamos perdiendo en ese diagrama de flujo, que es la comunicación, debemos considerarlo. Otra cosa es la comunicación interna y la comunicación externa deben estar completamente unidas. Tienen que ser uno, pero en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. Todo empieza por la comunicación interna. Es muy difícil comunicar externamente con coherencia, con credibilidad. Es muy difícil transmitir un mensaje claro hacia el exterior si en el interior no lo tenemos claro. Aquí podemos poner unos cuantos ejemplos, pero sobre todo os quiero hacer conscientes de esa importancia de la comunicación interna, porque al final lo importante en comunicación no es mandar. Lo importante en comunicación, en liderazgo, es que te sigan, es que te hagan caso. Y esto pasa a los que tenéis críos, lo sabéis habitualmente. Tú le puedes decir a tu crío que te haga caso porque eres su padre o porque eres su madre, pero no te va a hacer caso por eso. O le puedes decir a tu crío 30 veces acaba el desayuno, pero no te va a hacer caso porque se lo repitas. En la empresa pasa exactamente lo mismo. Si tú vas a tu gente con el cargo por delante, hazme caso porque soy el jefe, es difícil que te hagan caso. Igual lo harán. Harán la actividad, pero ya sabes que no la van a hacer de la misma forma que si la hicieran con convicción, con información y con implicación en el proyecto que se va a definir. O por mucho que le repitas, joder, te he dicho 20 veces que por favor no me dejes esta caja aquí en medio, que va a pasar la carretilla un día y vamos a tener un disgusto. Se lo repitas 30 veces. Como no le expliques el porqué, como no le impliques con comunicación en esa decisión, va a ser muy difícil que te hagan caso, ¿no? Bueno, en resumen, la comunicación externa es consecuencia directa
de lo bien definida que tengamos la comunicación interna y de lo bien armada que la tengamos. Solo una pequeña prueba para este tema de la comunicación interna. Si podéis, sacad vuestros teléfonos móviles y mirad de las últimas 10 llamadas, ¿cuántas son al cliente interno de vuestra empresa? De las últimas 10. Depende de la hora a la que lo miremos, claro, a las 10 de la mañana seguramente las 10 son a cliente interno, pero seguramente a estas horas más de la mitad serán a cliente interno. Haced la prueba. Haced la prueba. Entonces, si con esto... Entendiendo por cliente interno vuestros compañeros de equipo, ¿eh? De alguna forma, la podéis hacer de vez en cuando, periódicamente, para que seáis conscientes, si no le dais importancia a la comunicación interna, con esto seguro que os hacéis conscientes de esa importancia. No tenemos que entrar en la comunicación interna y vamos a definir algunos conceptos, etcétera, pero antes de entrar en ello, vamos a darle otra vez paso a Daniel, porque, como bien ha dicho Raquel al principio, no se trata de dar una clase magistral aquí, lo decía Daniel también, sino que vosotros y vosotras hagáis vuestras aportaciones y nosotros luego vamos a ir rematando entre Raquel y yo durante toda la tarde. Así que, Daniel, creo que toca jugar otra vez. Vale, ya sois expertos en crear historias. No queremos la teoría de la comunicación interna, queremos la experiencia de vuestra realidad en vuestras empresas. Cuando habláis de comunicación interna, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Si hiciéramos una foto hoy, 17 de junio del 2021, a vuestra empresa y nos fijáramos en la comunicación interna, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que funciona bien? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué no alcanzáis a ver? ¿Qué es lo que está pasando dentro de vuestra organización? ¿Vale? Foto fija, no como debiera ser, ni no como era hace 8 años, porque habréis mejorado seguramente, sino foto hoy, cómo veis la comunicación interna en vuestra organización. No solo teóricamente, sino cómo la vivís vosotros, cómo la sentís. Tenéis 3 minutos y empieza ya. No se trata de estar de acuerdo, lo decía al principio, no se trata de pensar, menuda chorrada ha dicho la de enfrente o no, sino tratar de indagar qué estará viendo él o ella para ver algo que yo no estoy viendo. Y el Lego lo permite. Preguntar físicamente qué significa para ti esa ficha, esa ubicación, ese tamaño, esa distancia. Pues empezamos en las mesas y contamos qué es la comunicación interna en vuestra mesa. Han salido un montón de cosas en las mesas, hay muchos puntos en común, hay muchas cosas que podemos percibir igual, incluso en empresas diferentes, pero es verdad que muchas veces esos pequeños matices de cuando hablamos, en los que nos sentimos identificados o no, pero hablamos de muchas cosas igual. ¿Qué vais a hacer? Con todo lo que hay en la mesa, o sea, con todo lo que habéis oído, cada mesa va a tener que decir dónde creen que están las 3 claves de la comunicación interna. Voy a daros una tarjeta con un boli a cada mesa, entonces, hablando, tenéis que llegar entre todo lo que ha salido. ¿Dónde creéis que están las 3 palancas, las 3 claves de la comunicación interna? ¿Cuáles son los 3 elementos que marcan la diferencia en la comunicación interna? ¿Vale? Los debatís y no vale votar. O sea, no es en plan de ¿estamos de acuerdo? Yo sí, yo no. Todos tenéis que estar de acuerdo. ¿Vale? Si solo estés en uno, solo es uno. Si son hasta 3, 3. O sea, 1, 2 o 3 o 0. De esta que estemos de acuerdo, ¿vale? No vale decir, bueno, sí, no me da igual. No, queremos que sean elementos que entendáis que en cualquier organización son claves en materia de comunicación interna. Esta parte no es un examen, no es que aprobar, no aprobar. Nos sirve para también calibrar desde la mirada experta o la mirada, digamos, que ahora van a contar Raquel y Óscar. Queremos calibrar también la realidad de las organizaciones, ¿no? Entonces no es que busquemos las palancas clave que dice el manual de... No. Queríamos que desde vuestra foto que habéis hecho de la comunicación interna, con vuestras dificultades y vuestros éxitos, dijerais, ostras, ¿cuáles son los 3 elementos clave en todo esto? ¿Dónde están las cosas que son importantes a la hora de comunicación? Para que ahora cuando leamos un poco la parte más teórica, la parte más conceptual y la parte más experiencial, además, de sus trayectorias, veamos si realmente casan o no casan, ¿vale? Vamos a hacer una lectura rápida por mesas para compartir estos 2 elementos y les damos paso a Óscar y a Raquel. ¿Por aquí qué habéis decidido? Lo hablamos alto, por favor, ¿eh? ¿Escuchamos?
Planificación, la importancia de que el mensaje sea claro y coherente, la dirección también de los mensajes que se dan. Perfecto, planificación, coherencia, claridad, dirección. ¿Por aquí qué habéis decidido? Nosotros hemos hablado de la transparencia y veracidad del mensaje, de la importancia de la escucha, no solo de la comunicación, y el flujo de comunicación correcto. Perfecto, ampliamos ya, hablando de escucha, hablamos de la comunicación y los flujos. Lo primero, ser consciente de la necesidad de la comunicación interna, ser consciente de cada uno. Luego, el conocimiento, la información, la formación y la experiencia. ¿Por aquí? Un sistema ya organizado, ¿vale? Que esté planificado toda la comunicación, que participe toda la empresa y que sea bidireccional. Perfecto. Introducimos la planificación, incorporamos la planificación, incorporamos la bidireccionalidad, incorporamos que sea participado. ¿Y por aquí? Sí, nosotros nos lo hemos tomado más como 3 adjetivos que pueden definir la comunicación y hemos puesto que tiene que ser útil, que tiene que ser transparente y accesible para las personas a las que se les comunica. Perfecto. Útil, transparente y accesible. Vale, como veis, un montón de elementos que ahora vamos a ver cómo casan y si realmente responden a lo que Óscar y Raquel tienen que contarnos sobre la comunicación. Os ha costado, ¿verdad?, llegar a consensos. Es difícil, pero estáis haciendo un ejercicio importantísimo, sobre todo porque os estáis desnudando personal y profesionalmente. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis en empresas donde la comunicación interna está formalmente estructurada? ¿Tenéis planes de comunicación interna? Uno por mesa, ¿sí? Sí. Uno por mesa. Es un dato muy interesante y aún así es un ratio elevado, ¿eh? Bueno, si intentamos definir qué sería un poco la comunicación interna de una organización o de una empresa, pues sería todo ese conjunto de herramientas o de destrezas que podemos emplear para trabajar la cohesión del equipo interno, ¿no?, de ese cliente interno al que nos referíamos antes, que a veces es interno, otras veces son los proveedores y otros son clientes externos también, porque en algunos casos eso roza de alguna manera. ¿Qué es lo que buscamos con la comunicación interna? Pues 3 cosas importantes, que son informar, integrar y motivar. Y no son 3 verbos raros que pasaban por aquí, no tienen mucha importancia dentro de la comunicación interna. He hablado de informar, no de comunicar, he hablado de informar. ¿Informar de qué? ¿Todo el mundo en vuestras organizaciones necesita el mismo nivel de información? No, ¿verdad? Pues eso es el primer gran reto que plantea la comunicación interna. ¿Qué necesita cada uno y cómo llego a cada uno con la información que precisa? Teniendo en cuenta además que siempre nos vamos a encontrar con 2 perfiles y cuando os los cuente vais a pensar seguramente en ejemplos que están en vuestras organizaciones. Siempre hay gente para la que la información es escasa y le des lo que le des. Le va a parecer poco, ¿verdad que sí? A que todos estáis poniendo nombres y apellidos a esto. Vale, y luego en el otro lado están aquellos a los que todo lo que le des les sobra. Uy, porque les mueves de la zona de confort y los acabas de matar. No me des tanto que no sé cómo gestionarlo. Vale, entre estos 2... Incluso 2 personas del mismo equipo que reciben la misma información. Absolutamente, pero absolutamente, ¿no? Entonces hay que intentar gestionar estos 2 perfiles que se dan. Al que le sobra la información no os preocupéis demasiado, no es tan peligroso. Al que le falta la información, cuidádmelo un poquito, porque ese es el que genera los rumores. Anda, que os suena, que os suena. Bueno, pues a este hay que gestionarlo todavía un poquito más, ¿vale? Informar, integrar. Cuanto más integrados estén los equipos, mejor va a funcionar y mejor caldo de cultivo vais a tener. Y si además de todo esto conseguimos motivar, que es el objetivo final de la comunicación interna, habremos logrado realmente lo que esperamos de la comunicación interna. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Que os costaba mucho, ¿no? En algunas mesas he visto pues, que teníais pues, algunas dificultades para entrar en esto. Bueno, ¿de dónde arranco, no? ¿Cómo hago esto, no? Hay algunas claves, ¿no? Por un lado tenemos que hacer siempre diagnósticos, tenemos que analizar qué estamos haciendo, qué está funcionando y qué no nos está funcionando. Y no volvernos locos, a todo hay que ponerle plazos. Lo que funciona lo avanzamos y lo que no funciona lo desestimamos. Y aquí no hay ninguna fórmula que valga para todo el mundo. Cada empresa y cada persona es un mundo y hay que trabajarlo de una manera diferente, ¿no? Hay que medir el clima, hay que definir necesidades, los tiempos, las herramientas y además estar muy al loro de qué es lo último que nos ha venido, ¿no? Cómo nos podemos ayudar de la comunicación interna y dónde tenemos aquel último instrumento que nos echa un cable. Lo vamos a comentar, pero a todos os habrá tocado gestionar parte de vuestra comunicación interna o vivirla en tiempos de pandemia y nos ha cambiado el chip.
respecto a lo que estábamos haciendo, para empezar, porque la comunicación interna se ha convertido en algo absolutamente estratégico dentro de las compañías. Bueno, y hablabas de estimular de alguna forma, ¿no? Para lo que hace falta innovar. Y previamente a esto, Raquel, pues yo creo que sería interesante, antes de poner algún ejemplo, hablar de las herramientas para esa comunicación interna, ¿no? Porque estos son todo conceptos, pero hay un montón de cosas que hacemos en el día a día, a las que igual no les ponemos nombre en las empresas, pero que son herramientas de comunicación interna y que hay que gestionar. Evidentemente, aquí tenéis simplemente pues unos detalles de lo que estáis utilizando ya de una manera trabajada o menos trabajada dentro de vuestras empresas, pero es que están. La mayoría tendréis el tablón donde se meten determinadas comunicaciones oficiales, pero todos convocáis y participáis en reuniones. Es un instrumento de comunicación interna que hay que medir mucho. Lo mismo que todos utilizáis mail y utilizáis el teléfono. Todos estos instrumentos en un plan de comunicación interna hay que ver cómo se trabajan y hasta dónde hay que llegar con ellos. ¿El WhatsApp es un instrumento de comunicación interna, un grupo de WhatsApp profesional? Lo es, si se le da buen uso. Yo me he encontrado con usos de todo tipo. Si mi empresa no me paga el teléfono y me obliga a tener un grupo de WhatsApp de trabajo, hay gente a la que le molesta, porque es mi teléfono particular. Eso ocurre. Y a partir de ahí se puede distorsionar el instrumento, ¿vale? Como conocéis todo esto, yo quiero entrar en los dos últimos conceptos. Las plataformas digitales, que ya existían, pero que con la pandemia creo que estamos todos encantados de estar hoy aquí de forma presencial, porque estamos de Teams y Zooms, yo por lo menos saturadísima, vosotros no sé. Y luego, sobre todo de los Teams y de los Zooms que no convocas tú, sino que de repente te aparecen en la agenda, alguien te ha convocado a una reunión y no tenías ni idea de que esa reunión iba a existir, ¿no? Que es otra de las cosas que ha ocurrido. Es una mala gestión de un instrumento de comunicación interna que, ojo, ha venido para quedarse, ¿eh? Todo lo que hemos aprendido a lo largo del último año y medio lo vamos a seguir utilizando, lo vamos a combinar, o sea, vamos a hacer eventos híbridos, esto acabará en streaming, pero estaremos aquí y vamos a seguir usando Teams y Zoom. Y quiero hablar de los influencers. ¿Qué es esto, Raquel? Bueno, esos no son los de las... Instagram no, son de Instagram. Que también lo son. En todas las compañías, en todos los grupos, en todas las empresas, hay esas personas que tienen un predicamento especial respecto al resto de los equipos. Esa gente que tiene eso que se define siempre como carisma. El carisma, esa gente que tiene credibilidad para el resto del grupo. Hay que identificarlos y hay que usarlos, entre comillas, porque son los mejores enlaces y los mejores prescriptores que podemos encontrarnos. Esos son los influencers. Vosotros también sabéis quiénes son. Esa gente que tiene capacidad de trasladar informaciones de una manera cordial y ganar adeptos. Bueno, pues estos tienen que ser nuestros puntales de la comunicación interna. Podéis pararme cuando queráis con cualquier pregunta, por supuesto. No tanto otras herramientas de las que hablamos y que utilizamos mucho, como por ejemplo el correo electrónico, que nos hinchamos a veces a enviar correos electrónicos como una herramienta de trabajo en comunicación interna, cuando no hemos perdido o invertido ni un solo segundo en detectar a estas personas que hacen de voceras dentro de la empresa, ¿no? A veces con la propia comunicación informal que se produce de una manera intensiva. Cada día en nuestras empresas hay comunicación informal y eso también es comunicación y de alguna forma se puede intentar llevar hacia el beneficio de la compañía y de la cúpula, ¿no? Lo que pasa es que esa comunicación de la que habla Óscar, esa comunicación informal, esa comunicación de office, de tomar café, hay que medirla mucho. O sea, hasta qué punto es oficial una comunicación, una información que se traslada tomando un café en el momento del café o tomando una caña fuera de servicio, ¿no? Bueno, por eso es muy importante que en los planes de comunicación interna queden bien fijados aquellos impactos, aquellos inputs que son oficiales, los que se trasladan de verdad a través de instrumentos de comunicación interna reglados. ¿Ok? Y por poner algún ejemplo, esta parte le toca más a Raquel, que es la de comunicación interna, pero yo quería poner este ejemplo porque hablando con ella de lo que os queríamos contar y lo que os queríamos compartir, me vino a la cabeza un ejemplo de nuestra empresa, ¿no? Hablabas antes de captar flujos, se ha salido aquí dentro de la importancia de la comunicación interna, captar flujos, analizar, decías tú Raquel también, e innovar de alguna forma, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, que es una herramienta que supongo que en todas las empresas tenéis, o en casi todas, que es un in-news, o un boletín interno, con las noticias de la compañía, que a veces se envía semanalmente, a veces quincenalmente, a veces mensualmente. En nuestro caso se enviaba, está Xavi aquí, que es el responsable de ello, lo enviaba semanalmente, el mismo día de la semana y más o menos en la misma franja horaria. Bueno, hicimos no una encuesta, fue casi una consulta interna, aprovechando unas circunstancias, hablamos con 60 o 70 de las 120 personas de la compañía para preguntarles por el boletín interno, que se llamaba in-news.
Siendo generosos, lo conocía un 20%, siendo generosos. Digo siendo generosos porque contábamos con que los clics que había en el correo electrónico veían el boletín. Así que un 20% siendo generosos. ¿Qué hicimos? Primero, eso, escuchar un poco, ¿no? Nos dieron 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y entonces lo que intentamos hacer es escuchar a esas personas por qué no tenían interés. Pues hablamos de contenidos, reformamos la forma, reformamos el tipo de mensajes que se enviaban, analizamos qué personal teníamos. Entonces tenemos 2 oficinas, una en Madrid y otra en Barcelona, pero el 80% de la gente está fuera de las oficinas y está sola trabajando en casa del cliente. Y la mayor parte de ellos son hombres. Y habíamos detectado que el boletín, sobre todo, se abría en la zona de oficinas, pero no en el 80% de la empresa, que eran, como os digo, personas que no trabajan en nuestras oficinas físicamente. Se nos ocurrió una idea que no consultamos, por supuesto, al socio de la empresa, porque si se lo llegamos a consultar no nos hubiera permitido hacerlo, pero lo que buscábamos era impactar. Después les íbamos a contar las reformas, pero si uno hace reformas en la comunicación interna sin previamente haber llamado la atención, es difícil que te atiendan. Partíamos de un 20%. Cogimos y enviamos este boletín interno. No lo leéis, pero pone que la directora de cine para adultos, Erika Lust, ¿sabéis lo que es el cine para adultos?, nos concedía una entrevista y además, pinchando en la noticia, uno se podía descargar su última película. No os voy a preguntar por el porcentaje de apertura que tuvo, pero os imagináis que subió mucho, ¿vale? Tuvo un 92% de tasa de apertura, pero lo bueno es que cuando pinchaban para descargarse la película, les aparecía una noticia que decía: no tenemos ninguna entrevista, la película no existe, esto lo hacemos para llamar tu atención y para que prestes atención a los próximos boletines donde te vamos a contar novedades de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta el momento. Y desde entonces la tasa de apertura se ha mantenido en el 80%, y de ahí para arriba depende de las noticias, ¿vale? Entonces, bueno, captar el flujo, analizar y luego atreverse a veces. Evidentemente, ahora quien nos pide explicaciones, le ponemos los resultados delante. Si hubiéramos pedido permiso, pues no sé si hubiéramos hecho esto. Raquel, ¿algún otro ejemplo podemos contar en comunicación interna? Tengo un ejemplo mucho menos visual que el que ha contado Óscar, es un ejemplo de pandemia, pero es una forma de resolver un instrumento que una empresa grande estaba utilizando antes de la pandemia, y lo llaman el café, lo llamaban el café con el presidente. En esta empresa se encontraron con que el equipo en general pensaba que el presidente era Dios, alguien al que no se podía acceder bajo ningún concepto. Y entonces la responsable de comunicación interna, porque esta empresa tiene la suerte de tener una responsable específica solo para comunicación interna, ideó el café con el presidente. Grupos de 5, 7 personas como máximo, empezó además por los niveles más bajos, tomaban un café que duraba 20 minutos establecidos en agenda con el presidente. Ese café se terminaba alargando casi 1 hora, dependiendo de las preguntas que hacían. Cuando esta compañera mía planteaba a la gente en los inicios esto del café con el presidente, los curelas le decían: oye, es broma, ¿no? Esto, no nos vamos a sentar aquí con Dios, ¿no? Vale, este era un instrumento que se estaba funcionando tan bien que en pandemia tuvieron que resolverlo a través de Teams. Seguían haciendo grupos muy pequeñitos, pero el presidente se ponía a charlar y a contar aspectos de la compañía y sobre todo a escuchar, tomando notas a través de Teams, qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Doblete, porque se han dado cuenta que a través de un Teams resuelven un grupo y a través de presencial resuelven otro grupo. O sea, estos encuentros que se daban cada 15 días y eran 2 al mes, en este momento son 4. Y me parece que como iniciativa es sencilla y es fácil de aplicar, ¿no? ¿Y se inscriben ellos a casa? ¿Hay una selección? La selección se hace desde recursos humanos. ¿Tienen diferentes tipos de perfiles para hacer al mismo tiempo o son iguales perfiles? No, son diferentes perfiles, se mezclan. ¿Y se hacen las preguntas que van a hacer al presidente? No, ¿O son abiertas? no, porque además, evidentemente, es un off the record total. Es un off the record total, ahí no hay más cera que la que arde. Entonces, se seleccionan previamente y son perfiles, como dices, diferentes. Sí, no, la idea para empresas grandes, que sé que algunas estáis aquí, es una forma de acercar la jerarquía a otras partes. Y en la pyme ocurre también, en pymes, en la franja, vamos a decir ya alta, a partir de 60, 70 empleados, esto ocurre también, y iba a contar un ejemplo muy similar a este,
pero antes del desarrollo del plan de comunicación interna, que lo va a hacer también Raquel, una de las claves es la que decía ahora mismo, es la alianza entre comunicación y recursos humanos. A veces nos podemos llevar mejor o peor, pero son dos departamentos clave en una empresa, comunicación y recursos humanos. Una cosa que hacemos nosotros se llama U-Talk, que la selección de personas se hace de la mano de recursos humanos, se les sienta a los dos socios de la empresa con 3, 4 personas, ¿no, Xavi? 4 personas de diferentes departamentos, vamos a decir soldados rasos, y sin ningún orden del día prefijado, se habla más amigablemente o menos amigablemente. Y la diferencia con el café que ha dicho Raquel, que es off the record, la diferencia es que aquí se hace registro de las peticiones de alguna manera y luego se acumulan en, bueno, pues en un listado por bloques, y esto luego de alguna forma por parte de recursos humanos se va gestionando, ¿no? Aquí también se canaliza, lo que no se hace es trasladar en ningún otro foro las conclusiones a las que se haya llegado. Eso sí, evidentemente se toma notas y se actúa en el caso de que haya que tomar algún tipo de iniciativa vinculada a alguno de los... Y no es un tema de humanizar o de sentarse con Dios, como decía en esta compañía. Se trata, como decía Daniel, a veces de todas las cosas que nos perdemos por no hacer las preguntas adecuadas. Entonces, ahí no se trata de que los socios vayan y durante la hora peguen la brasa a sus personas y les digan lo que le tienen que decir, sino que ellos se exponen a las preguntas de las personas empleadas, ¿no? La clave de esto la he escuchado en varias mesas mientras estabais haciendo el juego, ¿no? Es que la cabeza visible crea en el proceso de comunicación interna, porque entonces ya tenemos todo ganado. Si desde arriba no se alimenta en cascada hacia abajo, no podemos hacer nada. Y luego da igual en quién recaiga la responsabilidad de la comunicación interna. Puede haber especialistas en comunicación, y yo entiendo que debe haberlos, de comunicación interna, pero recursos humanos es, en principio, donde debe caer. Las empresas más pequeñas no tienen departamento de recursos humanos, pues ahí tiene que ser la gerencia quien asuma el papel de responsable de comunicación interna. Raquel, aparte de la alianza esta, y seguimos con recursos humanos, entre comunicación y recursos humanos, ¿cuáles serían un poco las claves de ese plan de comunicación interna? Bueno, pues las tenéis ahí un poquito detalladas. Lo primero es cualquier plan de comunicación, bien interna o externa, esto lo vais a escuchar varias veces esta tarde, pero es que es así, debe estar alineado con el plan estratégico y fundamentalmente con esa definición de misión, visión, valores. Hay empresas que no han trabajado nunca su misión, visión, valores, pues cuando alguien entra a elaborar un plan de comunicación del tipo que sea, es lo primero que tiene que hacer. Definir cuál es la misión, la visión y los valores. Los que habéis hecho esto alguna vez ya sabéis que cuesta un montón de tiempo, pero es súper rentable. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio de esta charla, porque ahí es donde se definen los mensajes a trasladar, en la misión, visión, valores. A partir de ahí ya no es que estés encorsetado, es que sabes por dónde te tienes que mover, ¿no? Lo decíamos ahora mismo, tiene que estar apoyado desde la dirección, tiene que ser coherente con la estrategia de comunicación externa. En realidad, el proceso, como ha explicado antes Óscar, es inverso, primero comunicación interna, luego comunicación externa, es alianza de comunicación y recursos humanos, fijándose, y esto también es muy importante, en la identidad corporativa, y hay que establecer también un plan de trabajo, un flujo. Eso no es fácil. ¿Qué se comunica, quién lo comunica y cómo lo comunica? Todos comunicamos en la empresa, pero cada uno tiene una responsabilidad en materia de comunicación. No puede ser que pasábamos por ahí y ese día decidimos que me toca a mí lanzar la circular. No, eso está establecido y además alineado con la gestión de calidad también, ¿vale? Entonces, el plan, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, el diagnóstico, como cualquier otro plan. Primero, audito. Esto es lo que tengo, ¿no? Después, fijo objetivos. Después implemento y, muy importante, en el plan de comunicación interna, tengo que... Es complicado, los que hacéis comunicación interna sabéis que medir los impactos de la comunicación interna no son fáciles. Bueno, cada uno tiene que buscar esos objetivos que sean razonables y medibles. ¿Ok? Coherencia, Raquel, es una de las palabras que ha aparecido por aquí varias veces, en varias mesas, cuando se hablaba como clave de la comunicación interna, y tenías un ejemplo para hablar de coherencia precisamente, ¿no? Tengo un ejemplo, sí, y seguramente lo vais a recordar todos, o bueno, igual los más jóvenes, los no vacunados igual no, pero en general, ¿os acordáis que en 2014, creo recordar que fue, se quemó la planta de Campofrío en Burgos? ¿Recordáis aquellas imágenes que eran dantescas, no? Bueno, yo lo utilizo siempre este ejemplo porque me parece el mejor ejemplo de comunicación interna ligado a la comunicación externa que yo conozco. Bueno, esa es una imagen de cuando se estaba quemando la planta, y en la otra imagen tenéis una asamblea convocada
por la dirección de la empresa, pero no convocada 3 semanas después, convocada 2 días después de que eso ocurriera, cuando ya en todos los medios de comunicación habían salido los trabajadores agobiados porque no sabían qué iba a ser con su puesto de trabajo y con su futuro, convocada por la dirección, que se les traslada, y hasta ahora la dirección no ha hecho ninguna comunicación externa. Es que van a conservar todos sus puestos de trabajo y que la planta de Campofrío de Burgos va a ser la planta más innovadora y más moderna de Europa. Eso es real, es hoy una realidad. El mensaje era cierto. Vale, una vez que se hace esa comunicación interna a todos los trabajadores de la empresa, lo que hace Campofrío es esta comunicación externa. Esos son pantallazos de anuncios a página completa que salieron en medios de comunicación con difusión nacional. Cuando uno se cae, puede tardar en levantarse, pero eso sí, se levanta en el mismo sitio, Burgos. Yo desde luego, en esto que hablamos de que hay que ser coherentes entre una cosa y la otra, creo que desde el timing que se utiliza, primero a la asamblea, hasta el tipo de mensaje que se lanza, más la credibilidad que han ganado en el proceso, es, vamos, hacer de una gestión de crisis un valor empresarial y unos atributos de marca que son muy difíciles de conseguir de otra forma. Y antes de que cuentes este ejemplo de falta de coherencia, que es sobre una empresa, Daniel y yo vivimos hace poco una experiencia exactamente igual que a la que tú vas a contar. ¿Qué pasa? Que como es sobre un ministerio, pues no lo voy a contar. Prefiero que cuentes el de la empresa, porque a veces criticamos a los políticos, ¿vale? Criticamos a los políticos, criticamos a los ministerios, criticamos lo mal que lo hacen todo, y cuando uno mira a su casa, a veces se da cuenta que muchas de las cosas que está criticando fuera, uno las hace de manera, vamos a decir, más intensa en su propia casa. Cuenta el ejemplo empresarial. Bueno, voy a contar un ejemplo que he vivido yo, o sea, no me estoy inventando nada, lo que os voy a contar lo sufrí. Yo, en una sesión de comunicación interna con un equipo de trabajo de un servicio de prevención ajeno, y a mí me pidió la empresa, tenía 5 delegaciones pequeñitas, no más de 12 personas en cada delegación, que trabajara la comunicación interna, pero además que trabajara la comunicación interna muy dirigida a las ventas. O sea, tenía que hacer ahí un cambalache importante con cada una de sus delegaciones. Bueno, en una delegación, a mí siempre en este tipo de foros me gusta siempre preguntar en la empresa a quién tengo en el grupo, que es la última persona que se ha incorporado a la plantilla, ¿vale? Porque creo que esa frescura que te puede aportar el último que ha llegado, la perdemos todos cuando ya llevamos un tiempo, ya no tenemos ese ojo crítico con el que vemos las cosas inicialmente. Bueno, pues en esta sesión, que como os digo era de aproximadamente 12-15 personas, una chiquita levantó la mano y me dice: yo soy la última que se ha incorporado, llevo 3 meses en la empresa. Y me dice: yo te tengo que agradecer mucho este curso, porque no sabía qué venía, pues no sé, esto no sabía muy bien de qué va, pero sí, ya me voy con una idea muy clara de quién es mi jefe, porque hasta ahora yo no sabía quién era mi jefe. Claro, os podéis imaginar la cara del resto de la gente y del jefe que estaba en el grupo. Bueno, y tú no, o sea, ¿quién te presentó en la empresa? ¿Quién te explicó qué es lo que tenías que hacer allí? Pues una persona, pero en ningún momento le había dicho: soy tu responsable. Y este señor tenía despacho. ¿Tenías alguna pista gráfica? Sí, tenía despacho, pero mi empresa tiene despacho todo el mundo. Esas cosas ocurren, y desde el punto de vista de comunicación interna, la imagen que esta chica se llevaba en concreto de esa empresa no va a cambiar nunca. Os puede parecer que todo esto está improvisado, pero tenemos una escaleta preparada con el minuto en el que tiene que intervenir cada persona. Son las 18:15 y ahora tiene que entrar Daniel a hablar, y le dejo que cuente lo del ministerio. He dicho que sí muy fuerte y muy rápido, pero porque la verdad que tuvimos una reunión con un alto cargo en un ministerio, y cuando llegamos había una señora esperando para entrar a la reunión con nosotros, que era de su equipo. Entramos, nos sentamos en la mesa, empezamos a hablar, y al de 6 minutos el alto cargo le pregunta: ¿pero tú trabajas conmigo? ¿Tú eres de aquí o eres de la empresa de Óscar y de Daniel? Y la funcionaria se quedó: claro, ha sido todo el tema virtual y tal. Bueno, pues ¿qué pasa? Eso pasa muchas veces, desgraciadamente. Vale, vamos a continuar, ¿vale? Si en vuestra empresa la comunicación externa funcionara perfectamente, que funciona perfectamente, ¿para qué es importante que funcione? ¿Qué es lo que conseguís con una buena comunicación externa? ¿Vale? Tenéis 1 minuto y medio para esto. Soltáis todo rápido y construís.
Continuamos. Antes de que hagamos la ronda, voy a hacer solo un pequeño, una tontería que tiene que ver mucho con la comunicación, ¿vale? Que es cuando damos por hecho las cosas o interpretamos y entendemos lo que queremos. Levantar la mano a alguien de cada mesa, una persona. Levantar una persona, una, y aquí alguien. Vale. Vais a coger la plancha de la persona de vuestra derecha o izquierda y vais a tratar de explicar lo que entendéis que ha construido, ¿vale? Entonces, vais a coger la plancha y vais a decir, pues yo quiero... Un segundo. Escuchadme, por favor, escuchadme un segundo. Vais a hacer, pues mira, ya habéis oído quién es, ya habéis oído antes cosas, entonces a ver si vais. La persona a la que le interpretan la plancha no vale hacer esto, ¿eh? O sea, callada. En 30 segundos. ¿Cuántos de los que habéis interpretado la plancha habéis dicho algo que está en la vuestra? Imagínate que yo digo mayores ventas y leyendo la plancha de la persona he dicho mayores ventas. ¿Cuántos habéis usado palabras vuestras para los demás? Sí. Eso pasa también muchas veces, ¿vale? Esto es base de la comunicación que comentaban ellas, ¿eh? O sea, no demos por hecho las cosas, hablabais de vosotros de transparencia, de claridad, entonces no demos por hecho. Y luego muchas veces no entendamos lo que queremos entender con lo que entendemos nosotros, ¿de acuerdo? Hacemos una ronda rápida, cada uno explica su plancha. La clave es si en mi empresa y mi organización la comunicación externa funciona bien, ¿qué es lo que consigo? ¿Para qué es importante? ¿Vale? Venga, una ronda rápida. Vamos a escuchar a Raquel y Óscar que nos cuentan sobre la comunicación externa y ya damos el pistoletazo final, ¿vale? Muy brevemente, en esta última parte, la comunicación externa, como sabéis, es el conjunto de actividades generadoras de mensajes para crear, mantener, mejorar la relación con los públicos objetivos, así como proyectar una imagen favorable de la empresa, promover actividades, productos o servicios y, una cosa muy importante, atraer talento. A esto también ayuda la comunicación externa. El lunes presentamos un barómetro sobre la PYME en España, en el que se expresan las preocupaciones que nos confiesan las pequeñas y medianas empresas de todo el país, incluyendo las navarras, lógicamente. Y la tercera preocupación que tienen, y es una preocupación que tenían en el año 2020 y que tenían en el año 2019, también con esa intensidad, es la dificultad para contratar, la dificultad para atraer talento. Ella ha apuntado antes, Raquel, una idea muy importante, que es retener el que tienes. Ahí la comunicación interna juega un papel clave. Con comunicación interna construyes comunicación externa y con la externa es con la que consigues atraer talento de alguna manera. Esto es una gran preocupación para las pequeñas y medianas empresas. Claro, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué pasa? ¿Que no hay talento en la calle? Aquí hay gente que procede del sistema bancario. ¿Cuántos compañeros vuestros no están trabajando a día de hoy? ¿Formados, con experiencia profesional? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta gente no viene a nuestra empresa? ¿Por qué no la tenemos en nuestra empresa? No hay talento en la calle, me refiero al sistema bancario como puedo hablar de otros sectores. A veces, evidentemente esa queja está fundada, es verdad que la FP igual no funciona como debería, es verdad que igual no hay gente para la cualificación que nosotros necesitamos en nuestra empresa y que hay que intensificar, pero la pelota está en otro tejado. En nuestro tejado está el comunicar para hacer atractivo nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestras personas, para que el talento venga, para que el talento se acerque. Porque si con un 20% de paro no hay personas para nuestra empresa, ahora sé que esto es muy polémico, no hay personas para nuestra empresa, puede ser que el gobierno tenga mucha culpa, puede ser, sin duda, pero tenemos que mirarnos en nuestra casa qué es lo que podemos hacer para atraer talento. Acabo el ejemplo, ¿vale? Hay listas cada año de las 50 mejores empresas para trabajar, por ejemplo, esta es una de Forbes, ¿no? Por cada gran empresa que hay 30 pymes en este país. Hay 5.000 grandes empresas, hay 150.000 pequeñas y medianas empresas de más de 10 empleados, que es el caso de casi todos los que estáis aquí. Pues muy bien, estos rankings en el que se explican los mejores lugares para trabajar, nunca o casi nunca hay una pequeña y mediana empresa. Evidentemente no podemos competir en salario con las grandes empresas, es difícil competir en salario, pero podemos competir en otras cosas. Podemos competir en agilidad, en la toma de decisiones, en cercanía con el cliente interno y el cliente externo,
Por supuesto, en flexibilidad, en medidas de conciliación más ad hoc, más personalizadas para las personas. Os voy a poner un ejemplo de una pyme. No voy a poner el vídeo porque nos enrollamos, es un vídeo que dura 5 minutos, pero se llama, no tengo ninguna relación con ella, de hecho la he descubierto preparando esta presentación y no sé ni siquiera dónde está, Quintón Laboratorios. Es una de las que aparece en todos los rankings de uno de los mejores lugares para trabajar en España. Más del 90% de los empleados de esta empresa confía, es una palabra que ha salido aquí, confía en sus directivos. Y creo que era el 84% de la gente valora sobre todo la flexibilidad y las iniciativas innovadoras. Es una pyme, pero es una pyme en la que un día al mes puedes llevar a tu crío al trabajo y participa en las reuniones y hace preguntas. En ese vídeo lo podéis ver, mirad, Laboratorios Quintón, de verdad es muy interesante. Se permiten mucha flexibilidad a la hora de salir para urgencias familiares, por ejemplo, el día de tu cumpleaños te dan fiesta. Hay muchas cosas que la pyme puede hacer que a veces la rigidez de la gran empresa no permite, y se trata de que el pez ágil, como decía al principio, se coma al pez lento y no que siempre el pez grande se coma al pez chico. Yo creo que eso, de alguna forma, tenemos desde la pyme la responsabilidad de acabar con esa máxima, ¿vale? Así, resumiendo un poco, querías hacer una crítica. Sí, quería decirte que, joder, realmente, por ejemplo, en la Ribera de Navarra o en Madrid es más fácil encontrar talento o atraer talento en Madrid porque hay más gente. Y, por ejemplo, el talento del exterior que viene a España no viene a la Ribera de Navarra, viene a Madrid o a Barcelona. A mí encontrar un director comercial en la Ribera de Navarra no es igual de fácil que encontrar un director comercial muy bueno en Madrid o Barcelona. Entonces, eso es un hándicap que también tenemos según el ámbito geográfico, ¿no? Con lo cual tienes la obligación de trabajar mucho mejor la comunicación interna y externa para retener el talento que tienes. Ya, para retener para que no se me vaya. Obvio, obvio, esa te toca. Sí, sí, y pero para atraerlo, para retenerlo después. Tendrás que ser la empresa más atractiva en tu sector, o por lo menos intentarlo, independientemente de dónde estés ubicado geográficamente. Claro, la cosa es esa, que digamos, la coyuntura es un poco como lo de los políticos, a lo que aludimos siempre. Aquí todos les atizamos y además que, joder, la mayor parte de las veces yo creo que con razón. Pero luego miramos en nuestra casa y cuántas cosas criticamos de los políticos que hacemos nosotros en nuestra casa. Por ejemplo, la planificación. Es que esto no planifica, solo piensa en el corto plazo, en los resultados electorales. Joder, vas a tu empresa y dices, coño, pues si me pasa lo mismo, ¿no? Bueno, podríamos poner algunos ejemplos. Pero nos enrollamos. Claves de comunicación externa. Comunicación sin intermediarios, la relación con los medios, los contenidos. Tenemos un montón de contenidos dentro de la empresa que bien decorados, bien proyectados, bien redactados, pueden ser interesantes hacia el exterior. Todos acumulamos muchos datos. La gestión de esos datos es una de las claves de la comunicación externa. Formar, potenciar a los mejores comunicadores de la empresa. Esto es un poco como lo de los influencers, Raquel. Hay gente, y lo ligo con lo de los cargos y lo de que te hagan caso por decir que tú eres su padre, ¿no? Hay gente que piensa que porque en la tarjeta ponga lo que sea, director de lo que sea, le van a hacer caso. Y que además, como pone director de lo que sea, tiene que ser quien comunique externamente, quien aparezca en la tele, quien aparezca en la radio cuando nos llaman o en los periódicos. Oye, si igual eres un cafre, igual eres un maravilloso director de recursos humanos, puedes serlo y puedes ser un cero a la izquierda comunicando hacia el exterior. Bueno, eso hay que trabajarlo en la empresa, hay que hablarlo con claridad, a veces se levantan ampollas, pero hay que potenciar a la gente que mejor comunica hacia el exterior. Internamente hablábamos de los influencers, externamente de los portavoces. Y luego formar a esas personas, darles mayores capacidades. Las relaciones institucionales, esto daría para una sesión de otras 2 horas, ¿no? Identidad corporativa, que citaba antes Raquel, eventos, responsabilidad social corporativa, innovación. Bueno, esas son algunas de las claves de la comunicación. Y evidentemente, herramientas hay otro montón. Raquel citaba antes algunas de comunicación interna, pues para la comunicación externa pues están los eventos o las jornadas, propios o ajenos. A veces vamos a un evento a escuchar, y está bien ir a escuchar, ir a aprender, pero es una oportunidad para comunicar externamente, para darse de alguna forma a conocer. Y eso no significa contar 30 veces a qué se dedica tu empresa, significa decir cosas interesantes. Los convenios con colectivos empresariales, publicidad, revista, ferias, relaciones, redes sociales, marketing online. No está puesto aquí, pero a mí me parece el instrumento fundamental, vuestra carta de presentación, la de cualquier empresa, es la página web.
La página web hay que cuidarla muchísimo. A veces no la cuidamos lo suficiente, yo la primera, pero cuando nos vienen a buscar, lo primero que se clica es las 3 Ws y nuestra marca. Entonces, cuidad por favor esa carta de presentación porque es la puerta de entrada o de no acceso a muchas otras cosas. Hablábamos de la comunicación sin intermediarios, de las redes sociales como una oportunidad. Claro, hay veces que nos parecen, oye, nuestra empresa, ¿qué pinta en las redes sociales? Nuestra empresa, ¿qué pinta, en Internet, más allá de tener un expositor que es la página web? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Bueno, pues aquí, otra vez, apelo a romper esta máxima. Siempre el pez grande se ha comido al pez chico, siempre. La cuestión es cómo hacemos que el pez ágil se coma al pez lento, porque la pyme es más ágil que la gran empresa para muchas cosas. Tiene debilidades, pero tiene muchas fortalezas. La agilidad es una de ellas. Aquí tenemos a Urzante y a DECOOP. DECOOP es el mayor productor oleico del mundo. Pero en Internet, concretamente en LinkedIn, tienen los mismos metros cuadrados. Los mismos. La cuestión es qué haces tú con tus currelas, qué haces con tu gente en Urzante o en DECOOP para proyectar esa marca hacia el exterior. ¿Cómo lo trabajas para que cuando alguien pinche ahí diga, coño, qué empresa más atractiva? Y luego dice, ay va, pero si solo tiene 200 empleados, si solo tiene 30 empleados. Pero no se va a fijar primero en los empleados, se va a fijar primero en los impactos que reciba, en las personas que trabajan en esa empresa. Otro ejemplo de aquí, que no sé si ha venido. Conservas Medrano. Tiene los mismos metros cuadrados en LinkedIn que Frinsa del Noroeste, que es el líder, o eso tengo entendido. Venga, vamos a discutir. Vamos a discutir. Mío. Entonces, a veces se llega a la comunicación a través de una crisis de reputación, ¿no? Este es el caso. ¿Esta empresa qué hizo? Esta empresa tenía un problema en su planta en Álava y estaba gestionando un ERE. Eso había trascendido mediáticamente porque evidentemente, aunque la empresa no lo cuente, el comité se encarga siempre de contar este tipo de cosas. No estaba gestionando un ERE para casi 200 empleados, eso es un número importantísimo. Bien, esa comunicación que no abordó el cliente de una manera proactiva se complicó cuando la planta de Toledo trasladó que había conseguido un pedido multimillonario. Todo fue en paralelo. O sea, imaginaos la crisis de reputación que sufrió mi cliente en aquel momento, de reputación respecto a los medios de comunicación, al cliente interno, porque al comité no había quien le parara después de saber aquello. ¿Cómo? O sea, entonces nuestros pedidos se van a ir a la planta de Castilla. No, esto no puede ser. O sea, hicieron causa común y tenían mucha fuerza, al punto de que lo más grave que vivió la empresa en aquel momento fue que todas las instituciones se descolgaron de la propuesta empresarial. Tuvieron que comerse todos los sapos del mundo en los medios de comunicación por parte de todas las instituciones. No hubo una que le sacara la cara. Bueno, esta empresa aprendió, trabajamos ya la comunicación de otra manera, ha habido más EREs, pero no se han gestionado de la misma manera y se han medido un poco pues, todos los temas, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la transparencia, ser claro y decidir tú tus tiempos. Si sabes que vas a hacer un ERE, cuéntalo tú. La sociedad en general va a entender mucho mejor que lo cuentes de manera proactiva a enterarse por un canal que no es el que tú puedes controlar y manejar, ¿no? Entonces, ante una crisis, lanza tú el mensaje y controla tú el mensaje y controla tus tiempos. La crisis no la vas a resolver, pero por lo menos te evitas añadirle un problema mediático, ¿no? Y todo esto, incluso las crisis, también, o la gestión de crisis, también se planifican. Y al final, muy rápidamente, para acabar a tiempo, el plan de comunicación externa tiene algunos vectores que compartimos en el plan de comunicación interna, como la alineación con la misión, visión, valores, eso es evidente, que esté apoyado de la alta dirección es común para ambos, que sea coherente con la estrategia de comunicación interna, lo hemos repetido hasta la saciedad, que haya una alianza no de comunicación y recursos humanos, como decíamos en comunicación interna, sino que la alianza en comunicación externa debe ser con todos los departamentos de la empresa, con todas las personas, tener en cuenta la identidad corporativa y luego una de las claves que es cómo se lleva esto a la realidad, ¿no? Qué, quién y cómo cuenta los mensajes de comunicación. Que no se escape nada, que no se escape nada. Y este ejemplo me lo sugirió Raquel y se lo voy a robar. Al final,
vuelvo otra vez a la política, que a mí me tira bastante. Nos tira de diferente forma, ¿eh? Nos tira a los dos, pero no nos tira igual. La primera cosa que habéis mencionado, la cosa más común que ha aparecido en la primera parte, en la comunicación interna, y que también habéis metido en la comunicación externa, es la planificación. La planificación. Y hay que planificarlo todo. No se nos puede escapar nadie. Por eso es tan importante todos los ojos de la empresa, todas las orejas de la empresa, para que cuando tengas la estrategia y la comunicación de esa estrategia, no haya ni un lugar por el que se te vayan a colar. Y pongo el ejemplo político porque se entiende muy bien. Si tú tienes un candidato que ha estado callado durante 2 años, te llegan los estudios de opinión, te dicen, no se le conocen ideas, no ha criticado, basas tu campaña en que es soso, en que es un tío normal, que no es estridente. Coño, no coloques un cartel del candidato en la Plaza Callao, no lo coloques, porque te han hecho un hijo de madera. Esto ocurre en la estrategia empresarial exactamente igual, ¿no? Has cogido la perspectiva de la foto, ¿no? Pero es que es la foto que salió en todos los medios de comunicación. Esto es el día que se presenta la campaña ¿Cuánto vale esa valla publicitaria del la candidato? Campaña de Gabilondo. ¿Cuánto vale? Y le haces la campaña al adversario. Un fotoperiodista va buscando ese tipo de cosas, entonces... bueno, evidentemente, pero lo que no puedes permitir es no puedes dejar que la... Para pillar eso, ojo, ¿no? Claro, por eso hay que planificar. Eso es lo que ponía Raquel en la... Ojo con la planificación. Venga, último reto, que mientras vamos construyendo el decálogo con vuestras ideas, Dane los va a marcar el último reto y liquidamos. Vale, quiero que cojáis una fichita de 8 cabezas pequeñas del color que más os guste. Pequeña, para los que somos de Bilbao, pequeña esto, ¿vale? O sea, pequeña de 8 cabecitas. Del color que más os guste. Este, por ejemplo, me da igual 8, 6... Con todo lo que habéis oído hoy y mirando desde donde hemos empezado, que es vuestra organización, ¿cuál creéis que es el reto más grande que tenéis en materia de comunicación? Y ponéis la ficha, si tenéis construido, cerca de donde creéis tiene más impacto ese reto. Y hacéis una ronda rápida de compartir nada más, ¿vale? Por ver también dónde están los retos en las diferentes organizaciones y empresas de la comarca. Esta parte también es importante, ¿no? El ver que hay diferentes retos y como empezábamos también la sesión, ¿no? Sois gente que estáis cerca, que si entendéis que hay alguien que tiene un reto, Vale. que lo tenéis superado, que estéis ahí también, ¿no? Que al final esto de comunicar va de construir conjuntamente y seguramente de muchas pistas. Vamos a dar la palabra a Domingo Sánchez, que es el presidente de AER, para cerrar la sesión y cerramos con las conclusiones que hemos sacado de vuestra sesión, ¿de acuerdo? En primer lugar, llevamos toda la tarde hablando de comunicación. Agradeceros a todos el tiempo que habéis dedicado a venir a pasar esta tarde tan entretenida, que no pensaba pasármela así como me he pasado. Pero luego me quedaré con vosotros, con Óscar, con Raquel, Dani, y me vais a explicar cómo le digo a mi mujer yo esta noche que voy a irme a la oficina a terminar la estructura que tengo que entregar mañana, sí o sí, a ver qué comunicación tengo que hacer. Ahora lo hablamos. Porque iba a tener un problema que... Eso Raquel. Empatía se llama. La verdad, hay que agradeceros a todos por el tiempo que habéis dedicado, que habéis hecho de unas cuantas horas algo muy atractivo. Espero que no sea la única vez que se ha hecho, espero que haya más. Muchas gracias. Vale, cerramos el taller, la sesión. Quiero que cojáis vuestro reto. Cogerlo de la plancha. Queremos que os quedéis con la ficha, ¿vale? La casa por la ventana, esto... No, el reto. Los elefantes, las copas están contadas, o sea que solo la ficha. Queremos que por una parte recordéis que es vuestro reto, ¿vale? Y que esto de la comunicación va con construir, que se construye, y lo habéis visto hoy. Y además que la capacidad que tengáis de construir con otros seguramente será una comunicación mucho más eficaz. Antes de hacer el repaso del decálogo de 8 puntos, el octálogo que hemos sacado con todas vuestras tarjetas, que esperemos que eso sea una pista por lo menos para dar respuesta a los retos que habéis
planteado. Hoy, de este rato, estas 3 horas, ¿qué os lleváis, aparte de la ficha? ¿Con qué os quedáis? Una palabra al aire rápida y cerramos con el decálogo. ¿Qué os lleváis de hoy? Aprendizaje, gracias. Objetivos. Coherencia. Transparencia. ¿Qué os lleváis cada una? Motivación. Reflexión. Retos. Compañía. Planificación. ¿Por el fondo? Perspectivas diferentes, ideas, personas. ¿O no? ¿Qué querías decir con el fondo? A mí no me preguntes eso. Vale, chicos, chicas, por nuestra parte, a nivel de metodología, si a alguien en un momento le hemos zarandeado, retado, incomodado o lo que fuera, nuestra intención no era joderos la tarde, ni mucho menos, era haceros pensar de un lugar del cual no estamos acostumbrados a pensar. Tan sencillo como eso, ¿vale? Y creo que todo lo que ha salido, hay un montón de elementos que comentaba Domingo que os lleváis. Seguramente muchos claramente y otros que han quedado en el ambiente. Así que cerramos con Óscar y con Raquel. Familia. No es un decálogo, son solo 8 puntos que han salido y, como me decía Raquel, 2 retos que os quedan para vuestras empresas. Los vamos a enumerar, básicamente, los 4 primeros. El primero, planificación, y este se podría repetir 20 veces. Planificación, 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 planificación. 1, 2, claridad y transparencia. 3, coherencia. 4, flujos bien organizados. Haremos fotos, lo pasaremos digitalmente y todo, ¿eh? Sí, porque ya hay un curro como para no... Eso es. Cada uno grita para donde quiera y levanta la mano. Venga, va. 1, 2 y 3.